tardes a todos y todas. Espero que se encuentren bien. Muchas gracias de verdad una vez más por estar acá en estas sesiones de diseño instruccional. Espero que de verdad la temática para la tarde de hoy sea de su agrado y principalmente me gustaría mucho que en diferentes tiempos, en diferentes momentos de la presentación, me gustaría también escucharlos porque la temática de nuestra sesión de hoy es algo que actualmente no sabría llamarlo si problemática o digamos algo de verdad en lo que se debe trabajar y se debe fomentar mucho más en los estudiantes en la actualidad y tiene que ver principalmente con el aprendizaje autodirigido. Aquellos que estamos en el ejercicio de la docencia, sabemos que existen muchos estudiantes, sin, digamos, rotularlos, que de alguna manera dependen mucho del apoyo de un docente. Son aquellos que están todo el tiempo, profe, puede decirme si esto está bien, profe, dígame si esto está, dígame si voy bien, profe, por acá se hace el ejercicio, profe, me puede apoyar en una cosa o la otra. Entonces, generalmente, este tipo de situaciones nos da, digamos, un contexto en el cual tenemos que plantearnos y tenemos que preguntarnos si la manera en cómo enseñamos o cómo nos apoyamos en el diseño de actividades para que el estudiante no, digamos, tenga que preguntar tanto o que el estudiante también empiece a desarrollar ese factor de autonomía que de alguna manera requieren los estudiantes en la actualidad, llámese para educación básica, secundaria o incluso en educación superior. Entonces, la idea de esta temática eh, muchachos, muchachas, es que puedan, ¿por qué no?, escucharse. Me gustaría también escuchar sus puntos de vista, porque de verdad que esta temática va a ser de verdad bastante enriquecedora para cómo debemos abordar o cómo se debería abordar esta parte del aprendizaje autodirigido. Entonces, la presentación va a tener cuatro momentos principales en donde vamos a hablar un poco sobre ese enfoque en la autonomía del estudiante, de fomentar esa independencia y además ver cómo el diseño instruccional va a permitir facilitar esa parte. Además, también hablar un poco sobre cómo está el aprendizaje autodirigido en la actualidad, a ver cuáles son esas habilidades de aprendizaje que se necesitan para que nuestros estudiantes las desarrollen y pues obviamente esto les permita también tener ventajas competitivas en estos mercados laborales actuales. Además también los desafíos que actualmente se enfrentan respecto a esto, porque sabemos que nuestros estudiantes tienen diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje. Y por último también, perdón, por último, también ver cómo desde el diseño instruccional y apoyándonos un poco con la parte de la autonomía, ver cómo se puede desarrollar un concepto que para mí es fundamental y ya lo hemos hablado en sesiones anteriores y tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida. Ese aprendizaje a lo largo de la vida, créanme, es ahora mismo la misión más titánica que se tiene desde el área de educación. Ok, entonces ya sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Entonces, en el contexto actual en el que nos estamos desempeñando, obviamente existe un cambio de paradigma educativo en el que la idea constructivista está tomando mucho más relevancia, en donde el docente no sea, digamos, aquel que de pronto le hace todo al estudiante, sino que le da las instrucciones, les explica las temáticas a través de ciertos ejemplos y ya que el estudiante produzca su propio aprendizaje, o sea, un aprendizaje centrado no en el instructor, no en el profesor, sino en el estudiante. Ahora, un desafío actual que hay ahora mismo es adaptabilidad y flexibilidad. Enseñar. No todos aprenden de la misma manera, por ende hay que saber flexibilizar la forma en cómo nos dirigimos a cualquiera de nuestros estudiantes en un salón de clase. El impacto de la globalización también. Sabemos que ahora mismo con todo este fenómeno, lo ideal es empezar a fomentar
la ciudadanía global en nuestros estudiantes, que no sean estudiantes del país. ¿Ok? Además, también vale la pena aclarar o vale la pena remarcar la importancia que hay en este caso de la autonomía del aprendizaje. No, ¿quiénes de ustedes se consideran autodidactas o son autónomos para aprender algo? Pueden levantar la mano en Zoom. La verdad sí me gustaría saber porque eh, estas habilidades actualmente, incluso hay muchas personas como nosotros que de alguna manera necesitamos que alguien esté enfrente de nosotros explicándonos, que nos dé ejemplos, que nos guíe de alguna manera o que nos dé digamos, un diagrama que ya nosotros podamos replicar. Entonces, gracias Javier, gracias Verónica, muy bien. Igual, quienes no levantaron la mano no tiene nada de malo porque como ya lo dijimos, todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la importancia acá de la autonomía es seguir fomentando, en este caso, pensamiento crítico y solución de problemas. Ahora mismo, créanme que esta generación con un problema pequeño, automáticamente, como dicen en Colombia, arman una tormenta en un vaso de agua. Entonces, eso la verdad es algo crítico y de verdad es algo muy relevante a considerar. Y por último también, nosotros como diseñadores instruccionales, en este caso dentro de esta área, es importante diseñar estrategias que fomenten la autonomía. ¿Vale? Porque generalmente sabemos que en una jornada larga, digamos, tener tantos estudiantes encima preguntando lo mismo, eventualmente eso es desgastante y por lo general hay que tratar de seguir fomentando este aspecto a través de actividades bien diseñadas, con instrucciones muy claras y que obviamente sean fáciles de entender para cualquier tipo de estudiantes. Bueno, entonces acá, como una definición breve de lo que es la autonomía del estudiante, es simplemente que él tenga la capacidad de tomar el control y ser responsable de su propio aprendizaje. Entonces, dentro de esos componentes claves de la autonomía, obviamente, número uno, la autorregulación, la automotivación y la autoevaluación. Nosotros tenemos que ser capaces de enseñarle al estudiante cómo administrar su tiempo y los recursos que tienen, mostrarles, motivarlos que lo que van a aprender va a ser valioso para su vida y además hacerlos o darles, digamos, ese espacio de autocrítica que él pueda decir, vea, yo sí hice mi mayor esfuerzo y por eso este es mi resultado, porque lo hice, digamos, de manera independiente o de alguna manera, ¿sabe qué? No trabajé como debía hacer, no hice absolutamente nada o definitivamente no entendí ninguna de las instrucciones. Entonces, esa parte de autocrítica y de reflexión es importante fomentar. Entonces, aquí es donde el diseño instruccional entra a jugar, porque a partir de ahí es donde hay que considerar toda la población estudiantil o la población a la cual se le va a enseñar y ajustar, hacerlo casi a la medida de toda la población a la cual se enseña. Porque generalmente el tener la habilidad de ajustar actividades, cursos, temáticas, currículos a la población que se tiene, eso va a tener todos los beneficios a corto, mediano y largo plazo. Porque generalmente no va a haber un estudiante que diga, este currículo me excluye o estas temáticas en la forma en cómo se enseñan no van conmigo. Y generalmente eso se ha presentado en muchos colegios, en diferentes sectores, en donde el estudiante simplemente no encaja en el modelo pedagógico del colegio porque ya está bien definido y eventualmente le toca buscar otra escuela u otra universidad. ¿Ok? Por eso también sigue siendo lo más relevante buscar que los estudiantes fomenten o desarrollen la autonomía para el aprendizaje a lo largo de la vida. Dentro de estas teorías, dentro de los principios que hay del aprendizaje autodirigido, obviamente, primero, los estudiantes son responsables, hay que fomentar esa responsabilidad, también promover la búsqueda del conocimiento. Actualmente en la sociedad en la que estamos, toda la información está en la internet. Ahora, ¿cómo utilizarla?
De hecho, no sé si a muchos nos ocurre, ya los estudiantes saben utilizar ChatGPT, entre comillas, pero todavía no saben cómo escribir a ChatGPT. Entonces, la información que les va a generar a veces no es lo suficientemente precisa. Entonces, en ese sentido, digamos que el estudiante busca cierta autonomía, pero de todas maneras necesita una guía. Entonces, como lo mencioné al comienzo, el aprendizaje autodirigido va enfocado mucho al constructivismo y también al aprendizaje experiencial, en donde el estudiante va a vivir la experiencia y a su vez va a reflexionar de cómo le fue, qué aprendió, qué debe mejorar y los aspectos, digamos, más importantes de dicha experiencia. Entonces, dentro de esos principios básicos, ya hablamos de autonomía del estudiante y también la autoeficacia. Además, también considerar lo que es la metacognición. En este caso, lo que es tener conciencia, saber regular estos procesos. También buscar estrategias que permitan monitorear y ajustar el enfoque de aprendizaje. En la sesión anterior pudimos ver que a través de encuestas que se pueden realizar a través de diferentes herramientas, podemos ir monitoreando y recogiendo esa información para hacer los ajustes necesarios. Entonces, y acá es donde ya el diseño instruccional entra a jugar. ¿Por qué? Porque los materiales a diseñar, a crear, deben estimular la exploración y el descubrimiento. Y además buscar que, de acuerdo a las múltiples inteligencias que puedan tener nuestros estudiantes, siempre es bueno acomodar las actividades para que todos estén incluidos. Entonces, aunque no parezca, cuando usted crea un examen, cuando usted crea un taller de clase, cuando usted crea una dinámica totalmente diferente, se sabe que eso tiene que ser ajustado a la población a la cual se le está enseñando. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene el aprendizaje autodirigido? Número uno, profundizar más el conocimiento. Usted puede enseñarle a un estudiante qué es la fotosíntesis, pero si le dice que busque más allá de cómo es el proceso en profundidad, el estudiante puede ser mucho más explorador y puede ser mucho más, digamos, indagador sobre cómo funciona. La mejora en habilidades de pensamiento crítico. Actualmente, como ya lo mencioné, el tener un problema así pequeño y que un estudiante se frustre porque no puede resolverlo es algo también a considerar. Y de hecho, esto es importante estimularlo más, sea el área que sea. Incluso enseñando idiomas, todavía se puede fomentar el pensamiento crítico, ¿vale? Ahora, lo que hablamos de autogestión y responsabilidad. Incluso no es nuestro campo, bueno, yo al menos puedo decirlo, pero incluso enseñarle al estudiante cómo gestionar su tiempo, cómo manejar las tareas diarias, nunca está de más mostrarles formas, aunque no nos competa o aunque no sea, digamos, nuestro campo de experticia. Yo creo que Paulina, Javier, Ricardo, todos tienen una manera de gestionar su propio tiempo y todas, créanme, van a ser totalmente diferentes. Entonces, es importante hacerles saber eso a los estudiantes. ¿Ok? Porque muchas veces, incluso me ha tocado escucharlo, que muchos colegas dicen, ah, si no le da el tiempo, entonces es problema suyo. Y de verdad que ese tipo de directrices o ese tipo de indicaciones creo que no serían las más adecuadas porque el estudiante no va a sentir que, digamos, va a tener ese apoyo para poder llegar a ese aprendizaje autodirigido. Por esa razón también la parte de la adaptabilidad y la resiliencia. Créanme que los cambios a veces pueden ser fuertes tanto para unos como para otros, pero de todas maneras lo importante es saber adaptarse. Y además también, y de hecho, pues a mis estudiantes siempre se los digo, ahora mismo no piense en qué va a ser estando en el país, piense qué podría hacer estando afuera, porque eventualmente, si usted es muy bueno, a usted se lo pueden llevar. Entonces, de aquí de Colombia se lo pueden llevar para Estados Unidos, para Europa, para otro continente, en donde de verdad usted pueda explotar todas esas habilidades que tiene. Porque incluso, y se dice que hay muchos profesionales que son tan buenos que de pronto el estar en un país, de pronto el país ya les quedó chiquito. Es una expresión coloquial.
Entonces, la idea es tratar de tomar ese tipo de talentos y, venga, ¿usted qué hace aquí? Váyase para afuera. O sea, busque oportunidades afuera porque este país le queda así. Entonces, lo importante ahí es tratar de prepararlos y fomentar ese tipo de iniciativas. Aquí entonces, obviamente el rol del diseñador instruccional, aquí sí entra a jugar un papel mucho más relevante. ¿Por qué? Porque hay que ajustar toda la experiencia, incluso aquellos que de pronto estén en educación básica o en educación superior, saben que la proporción de edades es puede ser muy distinta. Entonces, si tienes estudiantes que son, digamos, de 60 años, de 50 años, pero también tienes estudiantes que son de 23, de 24, de 25, está claro que los ritmos de aprendizaje van a ser diferentes. Entonces, tanto la metodología como el material que se utilice, se tiene que buscar que sea uniforme para todos. Entonces, esa es una clave con respecto a este primer punto y pues partiendo de ahí, fomentar la curiosidad y la exploración, la verdad, es una cosa genial porque si usted le despierta la curiosidad al estudiante, créame que automáticamente lo va a tener de su lado. ¿Ok? No simplemente con la manera en cómo explica un tema, sino un interrogante, una pregunta y ya créame, automáticamente clic. Entonces, además de eso, materiales que promuevan esto, la autonomía, integrar tecnología educativa. Ya a lo largo de nuestras sesiones hemos visto múltiples herramientas que nos podrían permitir esto. Entonces, lo ideal es ponerlas en uso y que obviamente, si se puede dar individual, también se puede dar de manera colaborativa. Entonces, una vez ya integrado todo este paquete de opciones, todo este paquete de alternativas, ya acá es donde tenemos que darles feedback. Créame que el feedback, sea la edad que sea, siempre se le debe hacer, se le debe mostrar al estudiante que es importante dentro de este proceso y que con su esfuerzo, con su dedicación y claro está, con su motivación intrínseca, puede llegar a obtener los resultados que desea. Entonces, acá les muestro, digamos, ciertas estrategias que promueven la autonomía, en este caso, desde el diseño instruccional. Uno, que el mismo estudiante defina sus metas, que el estudiante las defina como debe ser, darles los recursos, una facilidad de acceso, también fomentar la reflexión. Y por último, pues la inclusión de un aprendizaje experiencial. Generalmente, cuando hablamos de aprendizaje experiencial, una de las mejores formas de poner esto en práctica es a través del aprendizaje basado en proyectos. Y de hecho, ahora vamos a revisar un poco de qué se trata esta metodología y de cómo se podría aplicar. Entonces, ya vimos que el estudiante debe también hacer su proceso de evaluación y de autoevaluación. Entonces, acá digamos que existen ciertos ítems que permitirían, ¿por qué no?, recoger ese feedback tanto de nosotros como de estudiantes y poder empezar a personalizar todo lo que necesitemos de nuestra experiencia de aprendizaje para que el estudiante tenga y vaya directo a su aprendizaje autodirigido. Existen docentes que utilizan diarios o portafolios. De hecho, a mí, por ejemplo, en una universidad, los estudiantes deben recoger evidencias de todo el trabajo que desarrollaron a lo largo de un semestre y publicarlo en una wiki o también en una carpeta compartida, lo cual va a permitir evidenciar si el estudiante, digamos, no solamente aprendió algo, sino que también se preocupó por ir más allá. O sea, más allá de las tareas que tenga un curso, ir más allá buscando actividades extra o incluso dentro de la misma sesión, desarrollar actividades que eh, adicionales a su formación, digamos, profesional. Otra opción también para autoevaluar también son las checklists, las listas de chequeo y rúbricas autoguiadas.
Les pregunto, ¿quiénes han utilizado rúbricas como modelo de evaluación o como modo de evaluación? Yo debo levantar la mano acá. Las rúbricas generalmente son ítems, hagan de cuenta que es una cuadrícula. Ok, Javier, muy bien, gracias. Las rúbricas generalmente les dan los criterios de evaluación a los muchachos y eso también es fomentar esta parte del aprendizaje autodirigido, porque el estudiante ya sabe que si desea sacar un 5, un 10, una A, una S, cual sea el modelo de evaluación, sabe que tiene que seguir los criterios de dicha rúbrica. Entonces, eso también, de alguna manera, hace que el estudiante trabaje por su cuenta. Preguntas reflexivas y discusiones guiadas. Esto también, de verdad, es importante. Conocer los diferentes puntos de vista. Créame, es una dinámica muy buena y de hecho todo ese feedback, todas esas reflexiones que dan ellos, permiten mejorar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por último, colocar análisis de casos, asignar, digamos, un caso cualquiera y escuchar a ver qué soluciones podrían dar, que digamos desarrollen la parte crítica, argumentativa, propositiva, que son, digamos, componentes que actualmente son muy necesarios. Ahora, ya habíamos tocado lo que tiene que ver con la motivación intrínseca. Pregunto, obviamente, creería yo que van a levantar la mano los mismos. ¿Quiénes sienten que tienen la motivación intrínseca muy alta para hacer las cosas, para hacer cualquier cosa? Aclaro, Pauli, que la veo mirando raro. La motivación intrínseca es ese impulso que usted tiene dentro de sí para decir, ya siento que quiero, digamos, aprender un idioma y usted solita va y empieza a aprender el idioma. Entonces, eso es lo que se conoce como una motivación intrínseca. Vale, Max, muy bien, muchas gracias. Entonces, ese tipo de motivación es el más difícil de activar, porque generalmente la motivación extrínseca, o sea, la externa, es la que muchas veces empieza a primar sobre la propia motivación. Entonces, generalmente para hacerlo, digamos, más llevadero, ¿y a qué me refiero con llevadero? Uno generalmente cuando quiere alcanzar algo, uno primero tiene que definir si es a corto, mediano o largo plazo. Y además, si es, digamos, a corto plazo, se pueden establecer metas cortas. Ahora, miren que los ítems que tengo en la diapositiva, todos van a apuntar al mismo lado. Entonces, si usted, por ejemplo, dice hoy, eh, Pauli, disculpe, pero la va a coger de ejemplo hoy. Entonces, Paulina empezó a aprender francés. Entonces, Paulina se puso como meta que al finalizar la semana, ella iba a aprender al menos 10 palabras y 10 oraciones. Entonces, Paulina, de lunes a domingo, aprendió las 10 palabras y las 10 oraciones por motivación intrínseca. Entonces, ¿qué sería lo mejor que pudiera hacer Paulina en este caso? Venga, yo me merezco, cumplí un logro, cumplí un objetivo, me merezco algo que valga la pena. O sea, me merezco algo porque de verdad hice un esfuerzo, lo hice de manera propia y obviamente tiene mi interés personal y sé que donde lo hice, tuve mi feedback y me sirvió para seguir mejorando. Entonces, gracias, Pablo. Ahora sí, ya la suelto. Entonces, ahora sí, ya tengamos una idea de que esta parte en los estudiantes actuales, teniendo casos de depresión, desmotivación, deserción, múltiples casos, digamos, negativos, es importante fomentar esto. Que si es un estudiante que le cuesta, digamos, una materia, una asignatura, un contenido, tratar de que por metas cortas, venga, lo está haciendo bien, continúe. Eso va a permitir que el estudiante, o en este caso la motivación intrínseca,
empiece a subir. Entonces, para esto del aprendizaje autodirigido es importante gestión del tiempo. Espero que no les pase lo que en su momento me pasa a mí, que incluso a veces me puede pasar que tengo problemas de cronopatía. Hay algo que no se puede controlar ahora mismo y es el tiempo. Entonces, a veces, por querer hacer muchas cosas, por cumplir muchas cosas, a veces olvido de otras. Y eso también pasa no solo en este oficio, sino a mucha gente. Y por lo general, el querer controlar el tiempo, obviamente, ¿en qué deriva? En que muchas cosas simplemente no las haces. Entonces, generalmente, para gestionar el tiempo, primero hay que saber planificar y tener, obviamente, claras cuáles son las prioridades. Estrategias para procrastinar. ¿Quién no ha procrastinado? Levante la mano. ¿Quién no ha procrastinado para hacer algo? Creo que casi todos hemos procrastinado en algún momento. Entonces, lo ideal acá, eventualmente, es buscar, digamos, evitar posponer, incluso algo que aprendí, y creo que fue en un libro de Robin Sharma, que es el Club de las 6 de la mañana. Entre más horrible vea que usted quiere hacer algo, más rápido vaya de frente a hacerlo. Entre menos quiera hacerlo, hágalo a regañadientes y créame que le va mucho mejor. Además, organizar un espacio bien acondicionado, que tenga, digamos, todos esos objetos o todos estos recursos que usted diga, acá puedo trabajar, acá me organizo muy bien y acá soy mucho más óptimo con mi tiempo. Y por último, herramientas y técnicas de organización. Yo, por ejemplo, en este caso, siempre hago una lista de tareas y también trabajo mucho con el método Pomodoro. ¿Han escuchado el método Pomodoro? Bueno, el método Pomodoro puede variar dependiendo de la intensidad con la cual se desea trabajar. Algunos utilizan el método 25-5. 25-5 es trabajo intenso durante 25 minutos y descansa 5. Algunos, como en mi caso, yo trabajo 60-10. O sea, trabajo intensamente 1 hora y descanso 10 minutos. Y ya después de 10 minutos vuelvo y empiezo. Y pues de esa manera, obviamente, organizo mejor mi tiempo y además puedo ser mucho más productivo. Entonces, el uso de la tecnología para el aprendizaje autodirigido, esto también importa mucho. Ya vimos plataformas de aprendizaje digital, ejemplo, Moodle, vimos también algunas plataformas, Microsoft Teams, utilizar, digamos, agendas, aplicaciones de agendas si son necesarias. Algunos utilizan el calendario de Google, otros ya tienen planners o planeadores. Todas estas herramientas sirven mucho para este tipo de aplicaciones. Entonces, además de esto, venga para acá, recursos multimedia. ¿Quiénes escuchan podcast en Spotify? Exactamente. Hay podcasts que incluso nos permiten, ¿por qué no?, buscar más motivación, de pronto aclaración de ideas, o si hay alguien que de pronto le gusta escuchar música para relajarse y hacer que sus labores sean mucho más productivas, también es posible. Y miren que no solamente estoy hablando de los que estamos aquí presentes, sino que nuestros estudiantes también buscan lo mismo. Hay unos que, por ejemplo, estudian con música clásica, con violín. Hay otros que estudian con música electrónica. Hay otros que estudian con heavy metal. Entonces, todo depende de la personalidad de cada quien. Sin embargo, la estrategia sigue siendo exactamente la misma. ¿Ok? Y pues ya, obviamente, hablando de redes, en este caso de redes sociales, pues también eh, digamos, aquellos que de pronto pueden utilizar Facebook como herramienta didáctica, pueden hacerlo. Plataformas como Teams, como Slack.
que son herramientas que pueden permitir la interacción entre diferentes usuarios. Eso también aplicaría mucho en ese sentido. Entonces, acá vamos a ver, listo. Acá, en esta parte de la evaluación, más bien antes de ir con esta parte de la evaluación, quería consultarles, actualmente, ¿quiénes están desempeñando en la labor docente? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes está desempeñando en la labor docente? Ok, Javier. Vamos a ver, ¿hay alguien más? Listo. Entonces, Javier, ahora mismo que estás en esa labor, ¿cómo ves a los estudiantes que tienes en cuanto a su autoaprendizaje o en cuanto a su motivación intrínseca? ¿Son motivados para aprender algo por ellos mismos o siempre están detrás de ti? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan Javier. Buenas tardes, Paulina, a todos los compañeros. Bueno, yo estaba a punto de interrumpirte en antes, hace un momento, porque realmente la motivación intrínseca para mí en mi país, no sé si sea general el fenómeno, pero yo tengo problemas para hacer entender al estudiantado, al discente, de que queremos aplicar una metodología constructiva, ¿no? Y comienzo siempre con concienciación primero, porque en realidad yo soy docente de la Universidad del Gobierno en la situación en la cátedra de seguridad y gestión integral del riesgo. Entonces, la Señor. materia que doy, yo soy sistemas de emergencias y administración de las emergencias. Ujú. Entonces, cuando entro a clase con grupos nuevos, el estudiante piensa que el utilizar un método cognitivo está bien y se esperan que el profesor se pase enfrente y recite su clase y mande deberes, lo típico, la típica pedagogía. Sí. Pero mi tarea, y que yo creo que es una de las tareas más importantes, es hacer la concientización de que queremos actuar con una metodología constructivista, que, como decía Jean Piaget, que abarque el método de estudio con la realidad, porque no es lo mismo la realidad con el método de instruccional, ¿no? Entonces, eso me permite a mí plantear desde el inicio un método, un método constructivo donde haya autoaprendizaje, donde inclusive yo pueda aprender, porque el mandarles requisitos de estudio para la siguiente clase y que ellos vengan investigando y que ellos armen la clase participativamente, eso a mí me permite también aprender, ¿no? Porque ahora con tantas, yo hubiera querido cuando sea joven tener internet, porque tenía que ir a las bibliotecas, que me quedaba un día entero y me había leído 7 páginas. Pero ahora con tantas fuentes, un, ah, pulsas un concepto y te salen 200.000 documentos, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo y creo que el estudiante se beneficia de ello porque estamos tratando de profundizar el conocimiento y sobre todo de aplicar este método andragógico que es el conocimiento para adultos, pero que inclusive con adolescentes se puede aplicar, ¿no? Porque el hecho Sí, de que señor. vengan con conceptos preadquiridos para una clase, eso permite construir una clase participativa y además ganar bastante tiempo. Entonces, eso yo me preocupo siempre en el primer aspecto de que se haga concientización. ¿Qué es el autoaprendizaje? ¿Qué es la andragogía? ¿Qué es el método constructivista? ¿Cuáles son los objetivos y sobre todo los resultados esperados? Y creo que en ese aspecto, por lo menos, me va bien los últimos 3 años. Muchas gracias. Hasta ahí la intervención. Bueno, eso está muy bien. Muchas gracias, Javier, por el aporte. De verdad que, y cambiar ese pensamiento en los estudiantes para que de alguna manera ellos empiecen a motivarse un poco más por los contenidos que van a ver, sigue siendo un reto. Y de verdad que actualmente puedo decirlo
de verdad, es muy difícil, es muy complicado. Entonces, acá en este sentido, la idea, y sigue siendo lo mismo, es buscar esas maneras de que el estudiante pueda empezar, digamos, como a verle mucho, a verle más, a darle más importancia y a ver, digamos, que el material o los contenidos que va a haber son significativos. Entonces, mira que, por ejemplo, tanto tú como yo estamos en dos áreas totalmente distintas, pero igual, yo, por ejemplo, la asignatura que me toca enseñar es inglés. Y pues, indiferente de que sea inglés, y ahora como casi todo, en casi todo se está hablando en inglés, hey, venga, esto la verdad le va a servir. Hay que mostrarle al estudiante las bondades, las ventajas, porque de lo contrario, pues obviamente, ¿para qué lo enseñamos? Entonces, acá, sí, permítame un momento. Aquí, permítame un momento. Aquí voy a dejar de compartir un momento. Listo. Aquí voy a presentar, dame un momento. Sí, aquí estoy. Aquí está. Listo. Listo. Ahí pueden ver otra vez la presentación. Sí, sí se puede ver Juan. Listo, perfecto. Entonces, buscar, digamos, esas herramientas para evaluar esta parte del aprendizaje autodirigido generalmente es complicado, pero no imposible. Entonces, ya dependiendo, y de hecho ya que en tu universidad decidieron lanzar propuesta, pues igual aquí, por ejemplo, en la universidad donde laboro hay autonomía para eso, pero sería ideal unificar criterios. En ese sentido, sí sería importante unificar criterios. Entonces, acá, esto es una tabla que, pues, tuve como apoyo para calificar, digamos, lo que es un aprendizaje autodirigido en el aula. Acá, por ejemplo, todos estos ítems, digamos, acá, tanto por el estudiante como por el educador, para luego comparar y discutir las percepciones de cada uno. Igual, esta presentación yo se las comparto para quienes de pronto quieran ver cómo están, digamos, sus instituciones en cuanto a este ítem. Obviamente, este feedback sería de mucha utilidad para que, obviamente, se mejore y se reconozca también no solo logros del estudiante, sino también si el docente fomenta y motiva al estudiante para este proceso. Ahora, desafíos y soluciones que se pueden dar en la implementación. Número uno, identificar barreras. Generalmente, si las barreras principales son la motivación del estudiante, y creo que es la más dura de todas, hay que atacar esa. Hay que ver exactamente de qué manera aprende el estudiante, qué le motiva al estudiante y tratar de buscar orientarlo desde el área de conocimiento que se imparta. Adaptar los materiales a diversos estilos de aprendizaje, saber integrar las tecnologías, no olvidemos, y de hecho acá me tiro un dardo, el mostrar presentaciones no siempre significa utilizar tecnología, de verdad que se pueden utilizar otras metodologías, entonces eso también se podría ajustar, podría cambiar. Capacitar, la capacitación también es fundamental y de verdad que si, digamos, la institución en la que estamos no busca esos espacios, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Hay que buscar, digamos, mucho más recursos para capacitarnos y pues ya posterior a eso, buscar esa evaluación que tanto necesitamos para ver en qué hay que mejorar para este tipo de implementaciones. Acá, por ejemplo, esto es un caso práctico. Una institución educativa enfrenta el reto de integrar aprendizaje autodirigido. Se identifican los obstáculos, falta de motivación de los estudiantes, resistencia al cambio. ¿Qué estrategias se implementan? Un programa piloto centrado en la autonomía del estudiante y el uso de la tecnología y formar al docente, realizar ajustes curriculares que permitan ese aprendizaje autodirigido. No olvidemos, la palabra constructivismo es sinónimo de aprendizaje autodirigido. Y obviamente, ya dentro de los resultados que se esperan, hay que buscar la evaluación
del impacto en el rendimiento y la motivación de estudiantes y buscar reflexiones sobre qué retos, qué desafíos se enfrentaron y qué se aprendió durante dicha implementación. Ahora, les hago una pregunta. Si tuvieran la posibilidad de implementar actividades en el aula para fomentar aprendizaje autodirigido, ¿cuáles utilizarían o cuál utilizarían y por qué? Los escucho. Cualquiera que desee participar, hágale, Javier, Perdón que estoy monopolizando la palabra, mil disculpas. Yo tranquilo. creo que la clave del estudio es hacer, como dice el constructivismo, ¿no? Aplicar al conocimiento concreto de un grupo y de una materia o de materias específicas. Yo creo que hacer actividades diferentes. Por ejemplo, yo también soy docente de inglés, yo enseño inglés para médico. Vea, Entonces, colega. por ejemplo, yo me subo a una ambulancia y ya dejo, desde el inicio de clase, dejo de utilizar ejemplos de table, de moon o cosas por el estilo, sino más bien ya me voy de una a la ambulancia a utilizar el oxímetro, la camilla, el cinturón de seguridad, la tabla de explicación y cosas por el estilo. Entonces, el estudiante como que ve un reto más serio, ¿no? Más aplicable a su carrera y le gusta y con eso fomento bastante la asistencia, porque cada día le hago diferente, ¿no? No me siento en el pupitre a explicar la gramática sencilla, sino más bien ya directo con la materia técnica. Aplicada, Lo mismo aplicada. en radiocomunicaciones, también soy docente de radiocomunicaciones, entonces al explicar, por ejemplo, los rangos HF, VHF, UHF o ondas espaciales, yo me voy al ejemplo de ventanas de casas al lado de nuestras donde están platos de UHF o de repetidoras VHF y UHF de telefonía celular. Entonces me voy a la práctica. Entonces la gente, por lo general, tengo muy poca deserción en las aulas de asistencia a clases, porque cada día les espera una sorpresa, pero sí, lo que Algo sí les sorpresa, pido correcto. es que vengan ellos basándose con prerequisitos, leyendo qué es el espectro radioeléctrico y que el uno me traiga el concepto de SHF, el otro de UHF, la otra de HF, la otra de LHF y esas cosas. Entonces, como Muy bien, muy que bien. se brinda una diferente actividad cada día, entonces eso les atrae muchísimo, ¿no? No estar monótonamente sentado en el aula y en el pupitre y escuchando el bla, bla, bla del docente. Exacto, Gracias. sí. Es verdad. Muchas gracias, Javier, por tu aporte y la verdad sí, concuerdo mucho contigo en ese sentido. Me imagino que también tendrás estudiantes que tienen diversos ritmos de aprendizaje, pero al Sí, final la actividad que propones los integra a todos sí. y obviamente fomenta ese aprendizaje autodirigido para todos. Entonces, Sí. eh, la verdad me parece bastante interesante la actividad que propones, la verdad muy bacano y pues la verdad ver que, digamos, estás en varias áreas de conocimiento también me parece muy, muy interesante. Muchísimas gracias. Y algo importante que y la situación del trabajo individual, ¿no? Porque te vas dando cuenta el desarrollo de cada uno, porque no hay estudiantes malos ni buenos, sino motivados y no motivados. Entonces, yo tengo la Exactamente, sí. oportunidad de fijarme cómo va el desarrollo del conocimiento y trabajo más con la persona que está más atrasada o menos motivada. Entonces, es algo que a la par, término del curso, todos terminan equilibradamente, casi igual, ¿no? O sea, dependiendo también del Claro, autoconocimiento, porque hay gente que le interesa más, averigua más en su casa, lee más, trae más cosas y claro, lógicamente más que alguna otra persona en la exactamente. autoevaluación. Y de hecho, mira que Javier y todos los presentes acá, él acaba de mencionar algo clave y es que él ha creado un entorno de aprendizaje autodirigido.
sí, el llevar esos componentes, esos recursos físicos, utilizar recursos tecnológicos, eso, acondicionar un lugar diferente de que no sea nuestro, digamos, a lo que queremos que el estudiante vea, que lo motive, que le interese, eso es muy favorable. Un espacio, fomentar la cultura, créame que esto es fundamental, fomentar la cultura es importantísimo y ser flexibles en cuanto a la forma de enseñanza, no quedarse quieto así como estoy yo ahora, aunque ujú, la verdad sería, en este caso es la única manera que tengo, porque de claro, verdad pues pararme en un tablero, pues no, a estas alturas es muy complicado. claro. Y si Entonces, me sí, disculpas la última intervención, lo prometo. Por ejemplo, en inglés tenemos un fenómeno en el Ecuador, no sé si en Colombia o en otros países sí, puede suceda. Es que aquí se estudia 12 años el inglés y sales sin hablar. No, no hablas de inglés cuando sales. mm, Y es por la sí, falta de práctica, ¿no? Porque el entorno, todo lo tienes en español, todos los documentos en español. Hay correcto. gente que si se aprende 3 o 4 palabras en inglés no se da ni cuenta porque, bueno, el entorno es en español. Entonces, la Exactamente. gente, y de lo que yo he hecho evaluaciones, le teme al inglés, le corre al inglés, odia el inglés. Y cuando oye inglés le da un dolor de muelas. Entonces, tú Mm, como docente tienes el reto de volver al redil a la gente. Entonces comienzo yo enseñándoles canciones de los Beatles, de, yo qué sé, de Creedence Clearwater o de cualquier, esas canciones suaves, sí, ¿no? Y hacerle perder el claro. miedo. Y le escribo en el pizarrón un párrafo en ruso o en árabe, de derecha a izquierda, que me imagino que tú tienes algún origen árabe. Y la gente se asusta y dice, oye, eso sí está difícil. El inglés no ha sido muy difícil y comienza a Exacto. convencerse de que sí puede y viene aprendiéndose otra canción y viene aprendiéndose ya situaciones que ya pierden el miedo, que es lo principal, porque lastimosamente aquí manejamos ese fenómeno. El 80% cuando haces una evaluación viene del colegio o de la secundaria odiando el idioma inglés. Disculpas, Es gracias. verdad. Tranquilo, no, y es muy cierto. Al menos en la institución donde estoy ocurre exactamente lo mismo. Aunque Así. obviamente no tantos años. Acá, por ejemplo, solamente ven 6 niveles, entonces lo que se pueda rescatar en aproximadamente 3 años, ¿vale? Entonces acá, de hecho, estas dos partes, ya Javier también incluso las menciona en su ejemplo, habilidades de autogestión, incorporar actividades que requieran autodisciplina y autoevaluación, y pues obviamente apoyar lo más que se pueda para que soliciten tutorías, mentorías, recursos en línea y también, obviamente, cuando el estudiante va, se acerca a uno, venga, profe, mire, yo hice esto así, eso está bien, sí, solo ajuste esta parte, esta otra, pero va bien, para que el estudiante pueda seguir, digamos, motivado con este modelo de aprendizaje. Este ejemplo práctico, esta breve plantilla que está aquí, es básicamente para definir cómo crear un entorno de aprendizaje autodirigido. Aquí, por ejemplo, ya se puede empezar a definir en qué contexto, cuáles van a ser los objetivos, qué se planea realizar, cómo se va a implementar, qué estrategias de monitoreo y de ajustes se van a aplicar durante la ejecución. Capacitación del capital humano es importante para la sociedad, para tener buenos resultados. ¿Cuál es el impacto fundamental en la evolución del aprendizaje en los países más pobres? Claro que sí. Y de hecho, los países más pobres, Tomé, buenas tardes, boa tarde, mucho placer. Eh, pues la verdad, eh, en países más pobres, principalmente el aprendizaje autodirigido se debe estimular desde la familia. Si há famílias que não têm muitos recursos, é muito mais difícil. También
Si a la familia, si hay una familia indiferente de si es pobre o no, si la familia le dice, venga, usted puede salir adelante, haga las cosas bien, eh, hay escasez, sí, pero usted puede. O sea, ese tipo de motivación extrínseca hace que la motivación intrínseca del estudiante siga mejorando y el estudiante pueda aprender más. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Tomé, pero creo que la familia para la evolución del aprendizaje en los países más pobres es fundamental. ¿Ok? Entonces, vamos Obrigado, eu acá. já percebi. Muito obrigado, professor. Muy obrigado, muy placer. Entonces, acá, y listo. Hablando de feedback, obviamente, eh, hay que saber darlo, hay que dar un feedback formativo y sumativo. Todo esto es importante dentro del aprendizaje. Incluso entre pares, saber fomentar el feedback entre ellos mismos, entre ellas mismas, para que de esa manera también se promueva no solo autonomía, sino también respeto entre cada uno de ellos. ¿Ok? Ahora mismo, en tendencias de este aprendizaje, obviamente se vienen avances tecnológicos, las tecnologías emergentes, aprendizaje a la medida, y de hecho, en un futuro, si quisiera, digamos, impartir un curso de cómo utilizar la inteligencia artificial para lo que es el diseño instruccional, de verdad que sería bastante interesante. Redes de aprendizaje y colaboración. Miren que incluso acá habemos 24 personas, 23 personas. Entonces, acá es importante, ¿por qué no establecer ese tipo de colegaje y promover esto mucho más? ¿Ok? Recursos adicionales, directorio de recursos en línea, herramientas de colaboración y comunicación, guías y materiales de apoyo. Disculpe, ¿me permiten un momento, por favor? Ah, no, ya, hágale, no hay problema. Entonces, eh, acá, bueno, ya a modo de conclusiones, sabemos que el aprendizaje autodirigido va a ser esencial en la educación moderna. El rol del diseño instruccional, entre más se puedan ajustar las actividades, los currículos y los cursos para nuestros estudiantes, va a ser muchísimo mejor. Ahora mismo siempre va a haber resistencia al cambio. Lo importante es motivar eso, cambiar ese chip, no solamente en nosotros, sino también en nuestros estudiantes y en el escenario que propuso Tomé, también me parece importante en las familias, si hablamos de educación básica y secundaria. Y por último, siempre tratar de mirar al futuro. ¿Por qué? Fomentar este tipo de aprendizaje a nuestros estudiantes, eso les va a permitir tener mucho más éxito, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito profesional. Y bueno,